Bueno, pues muy atentos a lo que suceda entre Estados Unidos e Irán. Bueno, en los próximos minutos vamos a estar muy atentos a la señal que nos llega desde la Casa Blanca, pero precisamente vamos a seguir hablando de Estados Unidos con información importante, información relevante de última hora que, bueno, pues apunta directamente a la economía estadounidense. Informe por parte de la CBO, una oficina de control del presupuesto en Estados Unidos, que habla de una deuda disparatada para los próximos 10 años. Dice, bueno, pues que se prevén grandes déficits históricamente inusuales en la próxima década y que la relación deuda-PIB va a superar el récord de 1946, es decir, un récord de hace 80 años en el año 2030. La CBO prevé una relación déficit-PIB del 5,8% en 2026 frente al 5,5% antes de Donald Trump. Habla también sobre los aranceles de Estados Unidos y pronostica un crecimiento del 2,2% en 2026 frente al 1,9% en 2025. En cuanto a la deuda de Estados Unidos, que es bueno, pues el foco principal en estos momentos, dice que la deuda va camino de alcanzar los 64 billones de dólares dentro de una década, mientras que apunta que el gobierno federal continúa su tendencia de saldos en números rojos bajo el presidente Donald Trump y el control republicano del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha publicado este miércoles su informe principal sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos. Se estima que el paquete de impuestos y gastos que aprobaron los republicanos el verano pasado, junto con las políticas migratorias de Trump, van a aumentar el déficit en billones de dólares en la próxima década. De hecho, bueno, apunta directamente a que podría anular una reducción de aproximadamente 3 billones que se espera que generen los aranceles de Donald Trump. Datos demoledores en cuanto a la economía estadounidense en un momento, bueno, en el que hoy hemos conocido datos de empleo mucho mejores de lo esperado. Hemos visto a Donald Trump sacando pecho en este sentido, pero si os parece vamos a mirar a más temas y vamos a mirar a lo que es una de las noticias del día. Financial Times nos sorprendía apuntando, bueno, a que Zelensky sopesa elecciones en mayo. Se dice que la presión de Trump empieza a hacer mella y aunque Zelensky lo niega, Olga, cuando suenan tanto este tipo de noticias, este tipo de comentarios, parece que algo no hay, ¿no? Parece que Zelensky dice que el acuerdo territorial se va a debatir la próxima semana con Estados Unidos. Se espera una reunión entre el 17 y el 18 de febrero y sobre todo, bueno, pues parece que antes o después va a haber elecciones en Ucrania. Parece que lo más antes posible, ¿no? Bueno, es que yo creo que lo que más tiene que perder ahora mismo Zelensky, o más cuidado tiene que tener, es con la falta de aliados y la falta de apoyos que puede estar encontrándose. A ver, en primer lugar, si hablamos de unas elecciones, es difícil ahora mismo hacer unas elecciones en Ucrania porque todavía tiene la ley marcial, aunque se puede modificar y poder hacerlas, pero a mí sí que me parece que es complejo garantizar no solo la seguridad en esas elecciones, sino la participación de todos los ciudadanos ucranianos en ellas, sobre todo por la zona del Donbass. Sí que es verdad que es una forma en la que Zelensky, yo imagino que además de esas elecciones también irían seguramente un referéndum con si se quiere alcanzar o no un acuerdo de paz, o directamente se utilizaría esas elecciones y si Zelensky pierde o no para justificar la posición de ese acuerdo de paz. Cuando hablaba de que el principal problema que tiene Zelensky es como la falta de aliados, quizá no la pérdida, pero sí la falta de apoyos, es principalmente porque el mensaje de la Unión Europea está virando. Tenemos a Kaja Kallas, que es la alta representante del Consejo, que siempre ha tenido una postura muy dura contra Rusia, al igual que Ursula von der Leyen, y que el resto de los países europeos, liderados principalmente por Emmanuel Macron y Merz, también han tenido esa postura tan dura y enfrentada contra Rusia. Pero esto ha cambiado, porque en los últimos meses antes de Navidades ya vimos como poco a poco algunos países europeos iban reduciendo la dureza de su relato contra Rusia, y lo hemos visto definitivamente en a finales del mes de enero y ahora a principios de febrero, donde primero Meloni y ahora esta semana Macron ha dicho que directamente ha iniciado acuerdos diplomáticos y técnicos con Rusia. Por lo tanto, hemos pasado de aprobar, que entró en vigor la semana pasada, el 20 paquete de sanciones a Rusia, a que uno de los Estados miembros inicie a tener conversaciones, además uno de los Estados miembros que marca mucho su posicionamiento en la política internacional europea, puesto que recordemos que Macron defiende una Europa federal y no confederal, una Europa con autonomía estratégica y una Europa independiente de Estados Unidos y de la Alianza. Tenemos a un presidente que ya comienza a hablar de esos, bueno, pues relación con Rusia, y por lo tanto lo único que nos está demostrando es lo que venimos analizando mucho tiempo aquí en Negocios TV, es que la guerra con Rusia, Ucrania la ha perdido en el momento en el que Estados Unidos ha dejado de financiar principalmente el gasto militar en Ucrania y que solamente nos estamos sosteniendo principalmente por la financiación europea a través
de Estados Unidos por la OTAN, pues lo que nos encontramos es que Ucrania tiene prácticamente imposible el poder ganar esta guerra y recuperar este territorio. Entonces, ante esta situación, ya los líderes europeos que empiezan a verse solos, salvo de la influencia constante de Reino Unido en continuar esta guerra, lo que están haciendo es virar poco a poco esos mensajes, tratando al final de apoyar una paz que antes defendían que Rusia no quería en ningún momento, cuando lo que estábamos haciendo era poner piedras sobre el terreno para alcanzar esa paz, negándonos a aceptar la situación real del territorio de guerra, ¿no? Que es que Ucrania va perdiendo la guerra. Entonces, creo que es muy importante que analicemos que si hay unas elecciones o no, hemos pasado de que Europa negaba que esas elecciones se pudieran realizar, ahora apoyaría que esas elecciones se realizaran, y por lo tanto Europa negaba que Ucrania tuviera que aceptar un acuerdo de paz, y ahora mismo, como digo, líderes europeos están iniciando conversaciones con Rusia. Por lo tanto, yo creo que hay un claro movimiento de Europa hacia esa posición. Creo que Kaja Kallas, a pesar de ser la alta representante y quien tendría que defender la posición común de la Unión Europea, no es la voz principal. Europa no tiene una portavoz fija en esto, que Macron marca más el rumbo de la Unión Europea que Kaja Kallas, y creo que lo está demostrando ahora mismo, y que los apoyos a Ucrania cada vez, una vez que fracasaron en diciembre los famosos préstamos con los fondos congelados rusos, pues creo que poco a poco se ve que dentro de la Unión Europea el tiempo y este conflicto empieza a hacer mella, y los aliados empiezan a ser alianzas menos estables y a tener un apoyo hacia Ucrania, digamos, menos seguro o menos fuerte que lo que teníamos hasta este momento. Bueno, pues muy pendientes de Ucrania. Se supone que Zelensky podría anunciar estas elecciones el próximo 24 de febrero, precisamente cuando se cumplan 4 años de este conflicto. Estamos hablando de un Trump al que, bueno, le corre mucha prisa, ¿no? También por estas elecciones de medio término, y también hay mensajes ya por parte de líderes europeos, un Macron que quién lo diría, ¿no? Porque ha sido uno de los más belicistas, Meloni también, bueno, pues hablando precisamente de lo que comenta Olga, de negociar con Europa. Cristian, te quiero preguntar a ti también por ello, si ¿de verdad te crees que puede haber elecciones? Y sobre todo, ¿qué te parece este cambio de posición que nos estaba explicando Olga? A ver, a Zelensky es difícil creerle cualquier cosa. Ha demostrado a lo largo de este tiempo que es un mentiroso patológico. Recordemos, por ejemplo, la puesta en escena cuando fue que un misil ucraniano mató a 2 campesinos polacos y salió a decir a los 4 vientos que habían sido los rusos, que había que invocar el artículo 5 de la OTAN, sabiendo fehacientemente que había sido un misil antiaéreo que había caído por error, aparentemente, en territorio polaco, causando esta desgracia, estas fatalidades. Entonces, así podríamos enumerar, pero todo el programa podríamos estar enumerando las mentiras de Zelensky. Por eso es difícil determinar si esto lo pudo haber filtrado Zelensky para después desdecirse, para negarlo, o si pudo haber sido un invento de la prensa, que también juega su papel. Los grandes medios mainstream juegan su papel mayoritariamente en favor de los intereses globalistas. Es cierto, como decía, por supuesto, Olga, que la posición de Europa ya no es la misma, está encontrándose en una debilidad muy grande. Se sabe el deterioro de las finanzas, de la industria, todo lo que la misma Europa se ha permitido hacer desde la destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de su socio y aliado Estados Unidos bajo la administración Biden. Entonces, la posición de Europa también es rara, y yo creo que sería un grave error del Kremlin volver a creer en Europa. Yo creo que bajo ningún punto de vista debería suceder esto. Yo creo que hay un nuevo mundo que se está abriendo, este mundo multipolar, que creo que el centro de gravedad es Eurasia. Y Europa no tiene mucho que dar, y creo que sería, repito, un grave error de Rusia volver a creerle a Europa. Ya muchas puñaladas le ha aplicado por la espalda a lo largo de los últimos, por lo menos, 5 siglos. Entonces, yo creo que en este sentido, y para esto voy a ir cerrando, yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, las palabras de Sergei Lavrov,
de los últimos días, cuando refería justamente que se había muerto el espíritu de Anchorage, que Estados Unidos había perdido una gran oportunidad de llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos, que esto es muy cierto y algo que creo que está en las prioridades de Donald Trump, y mostrándose con un inusual discurso muy duro el canciller ruso. Y yo creo que esto tiene que ver con, que también hablaba de bidenismo, que Trump estaba haciendo bidenismo. Fíjense lo duro, ¿no?, de las palabras de Lavrov, aparte de dejar entrever que la posición del gobierno estadounidense para imponerse ante los europeos y Ucrania no demostraba un espíritu demasiado varonil, lo cual creo que más cosas provocativas para Trump no se pueden decir. Y en este sentido yo creo que parte de la estrategia de Zelensky, pero principalmente de los patrocinadores europeos, con estas tal vez posiciones sinceras, tal vez puestas en escena, es jugar a estirar la situación, a jugar a largo, a patear la pelota para adelante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de esperar el deterioro de Donald Trump. Si llega a tener unas muy malas elecciones de medio término, se sabe que puede estar a merced de un impeachment, porque mucha gente de su propio partido podría sumarse a esto. Entonces yo creo que más allá de todo, en esto que juega Europa, que yo sinceramente, de vuelta, yo dudaría de la sinceridad incluso de querer llegar a un acuerdo por parte de Macron o de quien sea. Yo creo que más que nada juegan a eso, a que haya un cambio en la Casa Blanca, ya sea a través de un impeachment o de lo que sea, y poder aguantar a que haya un globalista de vuelta en el Salón Oval y puedan seguir adelante con esta misión suicida, diría yo, de intentar básicamente vencer a Rusia y desmembrarla. Algo que en esta guerra que ya tiene perdido Ucrania, todos desde el día 1 sabíamos que una guerra existencial contra Rusia no puede tener un final más que de un fracaso para sus enemigos o para toda la humanidad, porque finalmente esté el argumento nuclear como para saldar las cuestiones. Bueno, pues pendientes de si se confirma o no esta noticia, también si se avanza o no en estas conversaciones, sobre todo importante esto que estaba comentando ahora Cristian, estos mensajes de Lavrov que hablan, bueno, de cierta desconfianza de nuevo con Estados Unidos, pero Paco, la noticia está en Europa, ¿no?, en estos movimientos de Macron o de Meloni, sobre todo, bueno, pues el hecho de que estén obligando a Zelensky a hacer elecciones. Llama la atención sobre todo el hecho de que, bueno, personajes como Macron, incluso el canciller Merz, que eran, digamos, los halcones de la Unión Europea, antirrusos, es decir, dispuestos a todo, ahora ya han recogido cable y empiecen a hablar de que es necesario hablar con Rusia, e incluso Macron ha llegado a más, ¿no? Ha dicho incluso que es necesario negociar un marco de seguridad europeo con Rusia y que sin Rusia es imposible negociar algo parecido. Pero vamos, yo coincido con Cristian. Fiarse de estos personajes, pues la verdad es que rozaría la ingenuidad más extrema, ya hemos visto cómo han actuado en el pasado, ¿no? Primero con los acuerdos de Minsk, que ellos mismos reconocieron que fueron una trampa para que para apaciguar a Rusia y acumular fuerzas e intensificar los ataques contra el Donbass, ¿no? Porque no olvidemos que esta guerra empezó en 2014. Y no olvidemos también las negociaciones que hubo en Bielorrusia al principio, ¿no?, de la intervención rusa, ¿no?, en 2022, cuando Rusia estaba a las puertas de Kiev, en virtud de unos especie de acuerdos de alto el fuego en Bielorrusia, con Inglaterra, con Francia, con los europeos, y bueno, pues se llegó al acuerdo de que Rusia se retiraba de las puertas de Kiev y que a cambio pues se iniciaba una mesa de negociación, ¿no? Bueno, todo esto era mentira, ¿eh? Al final utilizaron ese acuerdo para que los rusos se retiraran de las puertas de Kiev, ni más ni menos. Y por otra parte estamos viendo como, bueno, sí es cierto que tanto Macron como Merz pueden haber llegado a la brillante conclusión de que las políticas que han ido ejecutando de sumisión absoluta
a los intereses y a los dictados de Estados Unidos bajo la administración Biden han sido una especie de suicidio para Europa, en el plano económico y en el plano militar también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora están recogiendo cable, pero claro, la consecuencia lógica de eso sería presentar la dimisión, porque ellos son los responsables de esas políticas y de sus consecuencias, ¿no? Y los principales impulsores, además, de una política de sanciones a Rusia que han resultado tener un efecto boomerang. Rusia ha seguido creciendo, la economía rusa ha seguido creciendo, el paro bajando en Rusia, y en Europa el proceso es totalmente contrario, especialmente en Alemania, que era el motor económico de Europa, ¿no? En fin. Luego, por otra parte, está otro factor fundamental, ¿no? Que Estados Unidos se quiere quitar de encima el conflicto ucraniano. ¿Por qué? Porque igual algunos han pensado que esto es lo del Tercer Reich, ¿no? Que tenían 3 frentes abiertos y al final acabaron perdiendo la guerra. Y claro, tener tantos frentes abiertos ya no le interesa a Estados Unidos. Lo que quieren es concentrarse en lo que consideran su hemisferio, las Américas, y Oriente Medio, que siguen considerando una zona estratégica. Sobre todo desde el punto de vista de Israel. No olvidemos que Israel controla la política de Estados Unidos, en gran medida, y que gran parte de los senadores y representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han hecho campañas financiadas por Israel. Y no olvidemos también que los famosos papeles de Epstein suenan a chantaje de Israel a la propia administración Trump. Es decir, si no atacáis a Irán, pues bueno, ya podéis ver lo que os espera, ¿no? Y han sacado todos los papeles que tienen en su poder, porque claro, eso fue una trama organizada por Israel, evidentemente, ¿no? Entonces la situación es compleja. Estados Unidos lo que quiere es quitarse de encima el conflicto ucraniano para concentrarse en Oriente Medio, su enemigo allí, que es Irán, su enemigo principal, y en las Américas, especialmente seguir controlando la mayor parte de los países americanos e intentando hacer caer a Cuba, que eso ahora es su nuevo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero es evidente que Estados Unidos ya no puede mantener 3 conflictos abiertos. Y luego, por otra parte está el factor interno, ¿no? Sí, es verdad lo que se ha apuntado, ¿no? Dentro de la propia base social republicana y el propio Partido Republicano, no hay que olvidar que Trump ganó las elecciones con la promesa de cerrar guerras, de acabar con los conflictos que había abierto Obama, que había continuado Biden, Y claro, si ahora resulta que Trump lo que está haciendo es mantener los conflictos de Biden, Obama e incluso abrir nuevos, como el de Cuba, pues evidentemente eso va a resentirse, van a resentirse en el plano electoral, porque no olvidemos que una gran parte del electorado que ganó a los demócratas fue por esas promesas de paz y una nueva época de estabilidad en el mundo. Y por otra parte, Rusia, bueno, pues lleva las de ganar en este asunto. Haya elecciones en Ucrania, no las haya. Y luego sí quiero apuntar, ¿no?, para acabar. Si hubiera elecciones en Ucrania no serían unas elecciones libres. Que recordemos, por enésima vez, que el régimen ucraniano ha prohibido hasta un total de 11 partidos, creo recordar, desde la derecha moderada o democrática hasta los comunistas, incluyendo al Partido Socialista, a que no parece preocupar mucho el presidente de la Internacional Socialista, el señor Sánchez, ¿no?, que le escribió una carta diciéndole si iba a hacer algo al respecto de su ilegalización y ni les contestó, ¿no? Es decir, que no serían unas elecciones libres y, por otra parte, serían también unas elecciones muy curiosas, ¿no? Porque estamos hablando de las elecciones en un régimen que sigue bombardeando a territorios que considera propios, ¿no? Como es el Donbass. Unas elecciones muy curiosas serían esas, ¿no? En fin, lavar la cara de alguna forma al régimen, ¿no? Pero claro, ahí tiene otro problema Zelensky, que es que no tiene ya predicamento ni entre los suyos. Es muy posible que si se convocaran unas elecciones ahora mismo Zelensky perdería esas elecciones.